Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgullo no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosan de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara la casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Tu bondad, oh Dios, prepara una casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, no os habréis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otros de más categoría que tú. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Hoy es un día muy importante para Nerea y para su familia, y nos unimos a su alegría. Hemos escuchado la palabra de Dios, que hoy podría resumirse con una sola palabra, la palabra humildad. ¿Y quién es el más humilde de todos?
No creo que haya nadie que diga, a mí a humilde no hay quien me gane. No, eso no habrá nadie, no. Bueno, pues mira, el más humilde de todos es Dios. ¿Por qué? Porque siendo el creador del universo, se hizo hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se rebajó en la debilidad de un niño, en la debilidad de un condenado a muerte en la cruz. Como dice San Pablo, tomó su condición de esclavo, más humilde ya, imposible. Bueno, pues todavía esa humildad puede llegar a unas cotas más altas, que es el Hijo de Dios hacerse pan, hacerse alimento. Mayor humildad, imposible. Recuerdo el recordatorio de primera comunión de una prima, poco mayor que yo, que se llama Teresa, y traía unos versos, recuerdo solo en este momento los 3 últimos, y decía así: Dios, Teresita, ¿cómo di? Dios que no cabe en los cielos, cabe en ti. Y ahora podría yo aplicarlos al momento presente. Nerea, ¿cómo di? Dios que no cabe en los cielos, cabe en ti. ¿Te has enterado de lo que he dicho? Mira, el Dios que creó todo, a través del sacramento de la Eucaristía, va a entrar dentro de ti. Fijaros la importancia que te va a dar. Ya estás por la gracia del bautismo, pero hoy de una manera muy, muy especial. Y claro, si Dios es humilde, pues nosotros también deberíamos ser humildes, necesariamente. Sabéis que la palabra humildad viene de humus, que significa tierra, es decir, lo más bajo. Y de ahí viene la palabra hombre, homo, que significa hecho de tierra, hecho de barro. Es una metáfora, pero indica nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Entonces, tenemos que ser humildes necesariamente, porque somos muy limitados. Entonces, si la humildad es muy importante, quiere decir que también es muy grave el pecado que va en contra de esta virtud, que es la soberbia, el creerse superior a Dios, el creerse superior a los demás. Es el gran pecado de mucha gente, que desprecian todo lo que tiene que ver con Dios, pero con una facilidad increíble. Y por supuesto, este afán de aparentar, de ser más que los demás, es ridículo. Y el Señor nos cuenta hoy una parábola. Bueno, la primera lectura nos hablaba de la humildad, decía: hijo, sé humilde en tus negocios y el Señor te apreciará. Bueno, pues el Evangelio nos cuenta también una parábola de un señor que invitó a gente a la boda de su hijo, y que algunos ocupaban los primeros puestos. Y entonces cuando llegó el Señor dijo: no, tú que has cogido el primer puesto, tú vete para el último. Y el que estaba al último lo pasó al primero. Dice así: el que se humilla será ensalzado, y el que se enaltece, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Por eso es importante tener siempre esta virtud de la humildad. Señor, dependemos de ti, todo te lo debemos a ti, te necesitamos. Y evitar esa soberbia de decir: no, yo me arreglo bien sin Dios. Mirad, se podían poner numerosos ejemplos de lo que es a veces la soberbia y el orgullo. Hace algunos meses moría el Papa. ¿Cómo se llamaba el Papa anterior? ¿Cómo? Francisco. Entonces, cuando murió, pues los periódicos y las revistas daban los nombres de cardenales importantes que podían llegar a Papa. Y claro, todos intentaban acertar. Y hay una revista que yo la leo, pero no estoy de acuerdo con ella prácticamente en nada, la revista digital, que la víspera del cónclave pues daba allí sus candidatos, y casualmente dedicaba un artículo con desprecio a un cardenal que aparecía allí fotografiado como solo, casi como si estuviera aburrido, despreciado en medio de los demás cardenales, allí en último término. Decía:
que no sueñe con ser papa. Y se titulaba El cardenal Prevost. Oye, ¿cuál no sería la sorpresa que fue el elegido papa? ¿Con qué cara, con qué vergüenza esa revista después al día siguiente tenía que dar la noticia? Justamente al revés. El que se enaltece, el que se orgullece, será humillado. El humilde será enaltecido. Y así podríamos poner un montón de casos. La propia Virgen María, que era una joven humilde de un hogar de Nazaret, pues se convirtió en la mujer más importante de la historia. Y con razón dijo, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y ese es que es el camino de la humildad, que es el camino fundamental que debe tener un cristiano. Es decir, reconocer nuestra pequeñez, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, no creernos superiores a los demás, no creernos superiores a Dios, saber que necesitamos de Él. Eso es lo que hace falta en el mundo de hoy. Menos orgullo, menos autosuficiencia, menos decir aquí estoy, menos despreciar a los demás. Ayer en la misa ponía el ejemplo del Titanic. En Titanic había dos tipos de personas. Los que, porque tenían mucho dinero, hoy un crucero, seguro que todos vosotros habéis hecho algún crucero, y lo puede hacer cualquiera, pero de aquella solo unos pocos podían hacer un crucero, eran los que se consideraban importantes. Pero claro, para que el barco anduviera y para que se pudiera sostener aquello, pues tenía que haber unos pobres hombres allí en las bodegas echando paladas de carbón para calentar el agua de las máquinas de vapor, tenía que haber personal de limpieza, tenía que haber cocineros, esos eran los últimos. Pero mirad, el naufragio los invadió a todos. Y si salvaron, pues no era por ser más ricos, más aún. Cuando se hizo el Titanic, hubo alguien que se atrevió a escribir en él una frase que vosotros habéis oído muchas veces. Ponía, ni Dios lo hunde. Ay, hombre, Dios no lo hundiría, pero se hundió. Por tanto, hay que decir, seamos humildes, seamos sencillos, confiemos siempre en el Señor, estemos dispuestos siempre a pedir perdón y es muy importante pues, también recibir su ayuda. Y una ayuda importante del Señor es precisamente la Eucaristía, la celebración de la misa, porque recibimos su cuerpo y sangre, porque escuchamos su palabra, que tengamos siempre humildad para no ser autosuficientes y saber que el Señor, cuando somos humildes, nos ayuda y nos enaltece y nos engrandece.